Una secuencia de Esplendor en la Hierba, donde también el padre le dice al protagonista que hay dos tipos de mujeres, ¿no? Unas que suelen ser de transmisión. Hay dos personajes que no hemos tocado todavía que son estupendos. Uno es el predicador de las praderas, que es el Walter Huston, que es una maravilla, y otro el personaje Charles Bickford. Sí, de personajes episódicos también. Que en este tipo de películas tienen una fuerza especial, ¿no? El de Bickford es como la versión más vieja y debilitada de lo que puede llegar a ser el de John. No diga, ¿no? usted me Y conociera en bien. cambio, el otro personaje es un personaje de la típica ambigüedad y duplicidad, que es un predicador itinerante que va por ahí salvando almas, pero que claramente te lo muestra como un ser falsario y libidinoso en grado sumo, ¿no? Hay un poco esa especie de coger nuevamente el lado doble, que yo creo que normalmente está bien, porque tiene un lado repugnante y al mismo tiempo tiene mucha gracia y tiene mucho ese mismo brío y vigor que tiene la propia película, ¿no? Va a ritmo de carga continuamente, va el ensayador, le dice arrodíllate, le pone la mano. Recemos otra vez. Recemos. Pero ese lado histriónico que tiene, y digamos que hay también, dentro de la película, que es de una heterogeneidad absoluta, también lo hay de tipo de dirección de actores. Es lo contrario al ensamblaje de todos los actores diferentes en un mismo estilo. Cada uno va por su aire, probablemente porque están elegidos cada uno para una cosa, y a lo mejor a algunos no les llegó a dirigir nunca King Vidor, sino que les dirigió otro, que además, como fuera uno de los de segunda unidad, que están acostumbrados a dirigir caballos y masas, pero no a individuos, pues probablemente era como si fuera un novato metiéndose a dirigir a una estrella secundaria, ¿no? El personaje de Bickford, el vaquero que ha sido toda la vida un tipo honrado, leal y maravilloso, es un poco ese personaje que creó Harold Robbins, que hizo Alan Ladd en aquella película de Los Insaciables, el viejo vaquero, que lo hizo Steve McQueen en una película de Hathaway, ¿no? El Nevada Smith. Es un poco ese tipo que al final encuentra a la mujer de su vida y lo asesinan vilmente en la barra, que es una secuencia preciosa, ¿eh? Muy buena. Sí, muy de western. Porque una de las curiosidades de esta película es como... del forastero, del pistolero, ese tipo de escenas con ese color. Con un tratamiento así muy sombrío, con esa voz que aparece casi desde la sombra de Gregory todo el rato, pero siempre lo desborda. Claro, eso es lo que iba, que es una de las grandezas de esta película, cómo utilizando elementos trilladísimos del western, ¿no? El conflicto también entre el ganadero y el progreso, etcétera, etcétera. Sin embargo, trasciende todo eso, luego lo meten en la costelera con todas estas pasiones desaforadas, con ese erotismo un poco oscuro, digamos, y la verdad es que lo que sale es una cosa... Es un erotismo que yo creo que lo que es oscuro es porque es un erotismo culpable, con una noción del pecado enorme. Es un erotismo pecaminoso, siempre. Claro, pero es que ese es el bueno, eso lo decía Buñuel. Nunca es sano y feliz. Sin pecado no puede haber. Sino es siempre eso, corroído pues por la mezcla del arrepentimiento, de la transgresión, del no saber si te va a venir el... De todas maneras, y hay que Gregory Peck nos caiga bien, ¿no? Porque como en cierto modo es un personaje que da pábulo a todos estos sentimientos sórdidos, pecaminosos. El diablo, que en algún momento quiere serlo, debería ser más atractivo, ¿no? Es una típica cosa, como le dices, los malos, los villanos de las películas de Hitchcock. Si fuera, por ejemplo, Ray Milland más joven, también tendría un poco ese Es que lado Gregory Peck diabólico. tiene una cara que... él hizo aquella última película, una de las últimas de Franklin Schaffner, que hacía un nazi. ¿Os acordáis? Que los chicos de Brasil. Y también el problema estaba que no aceptas a Gregory Peck como un malvado, salvo que sea un personaje como el Vengador sin piedad, entonces alguien que está buscando la venganza de una manera clara, porque tiene unos motivos suficientes como para que el personaje sea así. Si no, es muy difícil que aceptes cuesta. Sí, es un actor con poco doblez, quizá, ¿no? Es un poco simple en algún sentido, y además hasta por cuestión de tamaño. Porque en cambio, Joseph Cotten en la película de Hitchcock del tren, si te crees que es un malvado, tiene un lado oscuro. Es lo que no tiene, el lado oscuro. Hay gente que puede tener el lado oscuro al mismo tiempo que ser luminoso y agradable. Y además tiene un poco un elemento casi un poco de sosera. Que eso hace contradictorio. Dice, cuando él está seductor y en plan de rondar incluso a Perla,
no resulta tampoco del todo convincente. Es quizá el fallo mayor de sí, en principio parece más... Hay una película que está muy inspirada en esta que hizo William Wyler, que es El Horizonte de Grandeza, que tiene mucho que ver, además con los dos personajes de los viejos, el odio, y Gregory Peck sí, en cambio, hace el protagonista, claro, porque él era productor, pero hay un personaje oscuro que también es Charlton Heston, que está muy bien manejado, y están todos... Charlton Heston lo hubiera hecho, lo hubiera abordado. Luego lo hizo en Pasión bajo el ángel. Sí, Charlton Heston obviamente sí que lo da, porque además es más duro, es más tiene un lado más sin escrúpulos, mientras que Gregory Peck parece siempre... Te cuesta trabajo la escena, que está muy bien, y es eficaz dentro de lo que quiere contar la película. Te cuesta trabajo aceptarle a Gregory Peck la escena en la que te dispara al hermano. Es como cuando se ha intentado que hiciera de malo, de corrupto Henry Fonda, no funciona. Esta es una película, además, en ese sentido... James Stewart. Estáis hablando de lo del erotismo. Bueno, por Apache hace un malo muy bueno. Es histórica la película, malo, fatuo, etcétera, y tal, y que se cree que está en posesión de la verdad y que es... el otro tipo de malo, el malo canalla. Y es histórica porque, además, a nivel de censura, es una película que da un paso en Estados Unidos tremendo. Es que antes las películas que tenían o que habían tenido problemas de censura, estaba claro que eran, bueno, pues porque eran los malos. Pero es que aquí no hay tantos malos. Aquí el personaje de Perla es un personaje incluso que tiene mala suerte y que está bamboleándose por un lado y al otro, ¿no? La bambolean ellos. Y es Gregory Peck, que era una estrella, como tú dices, que acaba de hacer esas películas estupendas. Es que era muy difícil de aceptar porque el público, además, iba a verla, tenía un morbo tremendo. Y cada vez que salía una nueva nota de la Asociación de Illinois, la gente iba más en más. Incluso los personajes más buenos, tienen un pasado turbio, porque Lillian Gish tuvo un pasado, una relación pecaminosa o de infidelidad a su marido, y además ocasiona su parálisis. Es muy osada, no solo en términos de censura, porque obviamente ahora que ya no se tienen estas nociones, como la película está hecha con sensación de pecaminosa, sigue pareciendo pecaminosa, ¿no? Aunque sea retrospectivamente. Pero entonces realmente era bastante escandaloso todo lo que ocurre. Y desde un punto de vista así de censor, el que los protagonistas acaben matándose, pero al tiempo queriéndose, bueno, esto es el caos, ¿no? Pero desde el punto de vista comercial, que tendría que tenerlo muy presente con esa inversión y ese riesgo que había corrido, también es muy arriesgado, porque la película funcionó, pero podía no haber funcionado. Es decir, una película que acaba mal, y que acaba mal de la manera que acaba mal, en que los amantes se matan, por mucha sublimación que le eches, la verdad es que eso en el año 46, que además es un momento en que una película muy violenta justo después de la guerra es también un poco chocante. Pues yo recuerdo, Miguel, que esta película se debió estrenar en España como el 53 o por ahí, 54, y no había manera de verla. Con otras más o menos en los cines dejaban pasar, no estaba la tabarra de los 16 años. Con esta era terrible. Yo me acuerdo de los carteles, por ejemplo, de un reestreno que ya estaba en el cine Imperial, todos rojizos y ella como muy seductora, y no había manera. Esta era una película que costaba horrores ver esta película. En la tele la recuerdo porque fue la primera película que yo vi de 2 rombos, las dos pastillas guanolas, aquellas. Vamos a ver, Miguel, dime el plano que más te guste del director que tú quieras de esta película. El plano que más me gusta es el momento después de esas cabalgatas que se van agrupando, cuando se colocan todos en hilera a lo largo de la alambrada los jinetes, y hay una grúa que es absolutamente maravillosa, y ese momento me produce una injustificable, no me la entiendo por qué, pero produce una emoción como muy pocas veces me la ha producido el cine, cada una de las 14 o 15 veces que la he visto. Y no sé de quién es. Esa no se sabe. ¿Y tú? ¿Qué momento coges? Pues yo me quedo con la muerte de Lillian Gish, y sobre todo con esa mecedora que se queda en el porche, que da una imagen de desolación absoluta, pero que al mismo tiempo ya nos anuncia lo que va a ser la parte final de la película, ¿no? Que es el mundo que habitan todos estos personajes azotado por la tempestad, ¿no? Creo que es de una poesía y de una fuerza que te llega al sentimiento y a la inteligencia al mismo tiempo, ¿no? ¿Y para ti, Oti? Pues yo voy a aludir otra vez al momento que es un primer plano de ella, de Jennifer Jones, donde es completamente tenso la blancura de sus ojos y de sus dientes con la oscuridad de su tez, y cómo en un instante pasa ella, una vez de haber disparado y saber que va a morir
que va a morir Gregory Peck, del odio a la perplejidad, de la perplejidad al miedo y del miedo al amor, prácticamente en un solo gesto. A mí ese momento me parece son momentos que se te clavan. A mí, por ejemplo, de esa película yo siempre, bueno, aparte del final y tal, yo ha habido siempre un momento que me ha dejado impresionado, que es cuando estaban Joseph Cotten y la que se va a ser su mujer, que están en el vagón, y de repente hay como un movimiento y dices, ¿es la grúa? Y dice, no, es el tren que se va. Y es maravilloso. Y ese tren que se aleja, se aleja, se aleja. Qué maravilla, cómo está filmado y qué bonito. Parece un final. Y vas viendo partir la pradera en dos, el tren y la llegada de algo nuevo que ha llegado, ¿no? Y una cosa que a mí siempre recordaré, esta película que fue muy legendaria, con un tipo que trabajaba aquí, Pepe Ruiz, que hacía el programa de revista de cine. Estábamos en Los Ángeles y nunca se me olvidará, y entonces me dijo, ven que te voy a presentar. Y entonces me fue a presentar y dijo, te voy a presentar, y dije, no me digas a quién. Y delante de él le dije, Perla Chávez y Liam McCanley. Y los dos sonrieron, tanto Jennifer Jones como Gregory Peck. Ah, hombre, ¿qué tal es? Hombre, por Dios, es que esto es imposible no conocerles, pero por este nombre. Era Jennifer Jones, Perla Chávez y Liam McCanley, porque eran dos. Y estaban estupendos los dos, hablo del año 83, y me parece que tenían algo que ver con la mítica de lo que eran las estrellas del cine antes. Lo seguía transmitiendo. Y eso que para mí me gusta mucho más Jennifer Jones cuando no está maquillada que cuando está maquillada. Es decir, aquí hay un momento cuando le dice a él, o sea, que no lo vas a olvidar nunca, y se pone como muy pasada cuando interpreta. Cuando está muy relajada, Jennifer Jones es una actriz incluso muy sensual, pero cuando no hace gala de que tiene que serlo, ¿no? Entonces, cuando no se esfuerza. Cuando no se esfuerza es una actriz, en ese sentido, en esta película que se esfuerza mucho, incluso que se nota un artificio que va bien con la película, porque con ese clima desaforado que tiene la película, esa interpretación pasada de Jennifer Jones queda bien. El que está